Hola, buenas tardes. Bienvenidos al canal de León de Ventas. Y hoy quería hablar sobre emprendimiento, zona de confort, liderazgo, experiencia y con quién mejor que hablarlo con Nieves Rodríguez. Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Encantada de estar aquí contigo y con todos vosotros. Encantado. Placer es mío, porque la verdad que hoy va a ser una entrevista interesante, peculiar y sobre todo creo que para muchos emprendedores y para muchos empresarios que le vuele la cabeza, como yo siempre digo, y que salgan de esa zona de confort en la que están metidos y sobre todo que dejen de, desde mi punto de vista, echarle responsabilidades a sus empleados y que tomen ellos la rienda de su propio negocio. Tengo que decir que a Nieves la conocí en Clubhouse, en una charla que me hizo dar David Sorino y la verdad que conecté con ella, después estuve visitándola por muchos valores que veo, sobre todo porque tiene una dilatada experiencia y porque es una persona que he visto que las cosas que dice las demuestra y eso hoy en día la verdad que carecemos de ello. Hay mucha palabrería, mucho cuento chino, pero pocos hechos. Es cierto, que es cierto. Pues nada, Nieves, mi primera pregunta es, ¿quién es Nieves? Bueno, pregunta amplia. A mí siempre me gusta, bueno, pues de nuevo, un placer. Y sí es cierto que desde el primer día conectamos enseguida, ¿no? Cuando te escuché también, dije, uff, Javier tiene unos valores muy similares, ¿no? Y enseguida se creó esa conexión, que es lo que pasa, ¿no? Cuando hables con gente con los que tienes los mismos principios y valores. Así que encantada. ¿Quién es Nieves? Bueno, pues yo siempre empiezo diciendo que soy madre, madre de dos hijos ya mayorcitos, de 21 y 19 años y felizmente casada. Eso por la parte personal, española viviendo ahora mismo en Reino Unido de hace unos años. Y soy pues una profesional, una líder, me considero, bueno, soy mentora, soy coach ejecutiva y corporativa de formación académica, pero de formación, como digo yo, profesional, de más de 30 años de haber liderado empresas multinacionales en diferentes partes del mundo y también emprendedora ya de unos cuantos años para acá, en donde creé mi propia empresa, que ahora hablaremos, ¿no? de desarrollo personal, de liderazgo, de mindset, ¿no? Porque después de mi gran experiencia y bagaje en las multinacionales y con el emprendimiento, bueno, pues descubrí que ahí era mi pasión y fundé mi propia empresa de coaching y mentoría ejecutiva y bueno, pues también doy ponencias en España y en el extranjero pues para ayudar a líderes y emprendedores a ese desarrollo personal. Así que, bueno, pues así como muy a grandes rasgos, Javier, a nivel personal y profesional es quién es Nieves, sobre todo y una apasionada de sacar ese líder que todos llevamos dentro, ¿no? Y una gran apasionada de crear empresas y organizaciones y líderes, ¿no? en el mundo, de vivir la vida en nuestros propios términos. Yo creo que resumiría muy bien mi pasión y quién es Nieves. Hay una cosa, Nieves, que yo creo que muchas personas, emprendedores o no emprendedores, o personas que han sido trabajadores y que quieren emprender un negocio, pero tienen miedos y sobre todo yo creo que hay personas que le cuesta identificar su propósito. Mm. Desde tu punto de vista, ¿qué es el propósito y cómo lo encontraste tú? Madre mía, el propósito que se habla tanto, ¿verdad? Para mí el propósito es eso que quieres llegar a ser y a sentir al final de tus días. Antes de irte a lo que cada uno crea, ¿no? Al otro mundo, ese legado que quieres dejar, pero sobre todo cómo quieres sentirte, qué es lo que quieres ser y cómo quieres hacer sentirse a otras personas. Yo lo resumiría así, para mí ese es el propósito. Y ese propósito para mí yo fíjate, lo considero inalcanzable. ¿Y a qué me refiero? Porque creo que mi propósito es aquello que queda cuando tú ya no estás presente. Es ese mensaje, ¿no? En el mundo, ese granito de arena que quieres dejar, ¿no? Y para mí ese es el propósito.
Y que es cierto que a muchas personas le cuesta el encontrar su propósito porque normalmente estamos muy acostumbrados a lo tangible. Estamos acostumbrados a que mi propósito es lo que quiero tener. Y lo que quieres tener es una vía a tu propósito, pero no es tu propósito, ni mucho menos. Es una vía, esa piedra que te va a ayudar a cruzar el río y llegar a la otra parte del río, pero el propósito tiene que ser algo que no sea tangible, tiene que ser intangible. Y por eso en este mundo tan material estamos a veces un poco confundidos y es normal, ¿no? Porque no nos han enseñado. Es una pregunta muy amplia, muy grande, muy profunda y estamos tan acostumbrados a lo que puedo ver, a las cosas materiales, que sacarnos de ahí y pensar un poquito a 10.000 pies de altura y, bueno, cómo quiero ser, sentirme o cómo quiero, en tu caso, que ayudas a emprendedores o en mi caso, cómo quiero hacer que las otras personas se sientan gracias a mi ayuda, es profundo, ¿no? Y entonces hay que ayudarles, hay que ayudar a los que no están acostumbrados a tener esa visión de pájaro, lo llamo yo. Desde mi punto de vista, si me lo permite, me gustaría compartir contigo algo que para mí es interesante, ¿no? Sí. Has dicho una cosa que es verdad, el propósito es dejar un legado. Yo personalmente me he dado cuenta de que en mi carrera profesional hay muchas cosas que las he hecho en un pasado por dinero, en donde no era feliz. Mm, Y ahora en esta nueva etapa, en la que el marketing y las ventas siempre me han apasionado, pero como tú bien dices, he intentado dejar un pequeño legado mío ahí en el mundo, ¿no? Como tú bien sabes, mm, terminando de escribir la saga mía de cómo soy un león de ventas. sí. Y en mi libro de Soy un león de ventas he contado una historia muy humana de cómo una persona se convierte en emprendedor, fracasa Ujú, y se vuelve a levantar con la ayuda de un mentor, tiene éxito, ese mentor le ayuda a encontrar un sistema de ventas y al final triunfa, ¿no? Es un poco mezclado un poco con mi vida, pero con una metáfora. Y creo que tu trabajo, y ahora te quería preguntar sobre crear coaching, ¿no? Yo creo que el propósito de vida de una persona también debe de estar ligado a otra persona, a un mentor o un coach que se encuentre en mm, su camino, que lo ayude hacia cuál es su dirección. Porque muchas veces en mi caso vamos, me identifico de que he estado muy perdido en muchas ocasiones y mm, no me encontraba yo mismo. Y he tenido que conocer a personas como Tony Robbins, Robin Sharma, Daniel Marote, al que me une una gran amistad, David Sobrino. Son personas que a mí me han ayudado y estaré plenamente agradecido de que, oye, algo en mí han movido y han despertado, ¿no? Y yo creo que cuando inviertes en un coach o en un mentor, que creo que es necesario que las personas mm, tienen mucho miedo a invertir ese dinero o a pagar el precio de salir de la zona de confort, es cuando encuentras tu propósito, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Y fíjate, yo soy coach y soy mentora, pero tengo mi propio coach y tengo mi propio mentor también, porque tiene un poder tremendo, ¿no? Cuando vas de la mano de alguien que a veces ha pasado por lo que tú estás pasando y a veces no, incluso a veces es bueno que sea una persona totalmente fuera de tu entorno, totalmente neutral, para que te ayude a hacerte las preguntas que verdaderamente necesitas, ¿no? Pero definitivamente yo lo llamo encapsulas. Yo cuando hablo con mis clientes lo hablo así, ¿no? Yo encapsulo el conocimiento de más de 30 años liderando y emprendiendo en una mentoría. ¿Y qué valor tiene eso de 30, más de 30 años de una persona que te lo encapsule lo mejor que puede funcionar? Vete por aquí, no vayas por allá. Es un valor tremendo y yo personalmente tengo mis propios mentores y coach. Lo que pasa que sí es cierto que, y has dicho una palabra muy clave, es y está cambiando, pero todavía la gente lo ve como un coste, con lo de pagar. Y no estás pagando, estás invirtiendo en ti, estás invirtiendo en tu vida. Entonces, cuando tú ves que estás invirtiendo en tu desarrollo, que estás invirtiendo en lo mejor que tenemos, que es nuestra vida, lo ves con otra perspectiva, ¿no? Pero todavía se ve muchas veces como que estoy pagando. Sí, estás pagando, pero es una inversión en ti. Yo me lo sé todo, tú te lo sabes, ¿no? En el puente de venta estoy compartiendo, ¿no? Mi experiencia y estás invirtiendo en tu desarrollo, ¿no? Y normalmente, como todo, ¿no? A veces tenemos ese miedo a lo desconocido, entonces no queremos salir, que lo has comentado antes, ¿no? De nuestra zona de confort.
bueno, yo estoy a gusto donde estoy, ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a intentar cosas nuevas, ¿no? Y si me ha funcionado, pues ¿por qué voy a intentar esto, ¿no? Pero lo que no sabes es que fuera de tu zona de confort está la magia, ¿no? Es, si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas, ¿no? Y salir de tu burbuja, intentar algo, quedarte con lo que te ha funcionado, pero explorar siempre, el ser ese estudiante eterno y explorar nuevas formas, porque si no vas a ser la misma persona hoy en el 2021, en el 2023 y en el 2025, y si es lo que decides está bien, ¿no? Pero si eres una persona, tienes que ser coherente, ¿no? Si eres una persona que quieres liderar, que quieres emprender, que quieres motivar a tu equipo, tienes que tener tú mismo ese desarrollo personal, ¿no? Para tener esa coherencia con lo que quieres hacer. Pero sí hay que cambiar ese mindset, ¿no? De estoy pagando a no estoy invirtiendo en mí. Yo creo que es importante porque aparte el desarrollo personal yo que ahora me estoy mentorizando también con Laín García Calvo y me está ayudando con lo de los libros, pues hay una cosa que él dice que es verdad, que las personas no están dispuestas a pagar el precio, pero ya no el precio económico, sino el precio de salir de la zona de confort, Uh -huh. que vean la realidad de lo que es su mundo. Sí. Que muchas veces estamos rodeados de personas que no deberíamos de estar rodeadas, personas que nos limitan a conseguir lo que queremos en nuestras vidas, pero que tenemos ese pánico interior o ese miedo que nos paraliza, incluso a nivel empresarial, tal y como tú eres, es como tú vas a tratar a las personas que tienes alrededor. Y si tú no cambias, eso no va a cambiar en la vida. Totalmente, totalmente de acuerdo con Laín. Además, me comentaste que estabas con lo de tu libro y qué mejor mentor, ¿no? Que Laín. Y es ese miedo, ¿no? Y a veces es el miedo a el éxito. A veces es el miedo de, bueno, si cambio, ¿cómo me van a ver mis empleados? ¿Cómo van a ver mis socios? ¿Cómo me van a ver mi familia? ¿No? Entonces nos creamos en esa burbuja y definitivamente hay que salir y yo siempre hablo de 5 socios de responsabilidad. En uno de mis libros trato del tema, ¿no? Que somos al final como las 5 personas con las que nos rodeamos, ¿no? Y tienen que estar en tu mismo vibración para efectivamente pues, poder seguir desarrollando. Y si eres al final la persona con más conocimiento en la sala, estás en la sala incorrecta, que lo habrás oído, ¿no? Y qué cierto es, ¿no? Porque si te rodeas de gente de tu mismo nivel, que puede ocurrir, pero siempre tienes esa ambición, ¿no? De aprender de otros, sean compañeros, sean colegas, sean empleados, mentores, coach, ¿no? Que te suban ese nivel, que te suban esa vibración, ¿no? Porque al final la felicidad es desarrollarse, la felicidad es crecer, ¿no? En la vida, ¿no? Entonces, y para eso hay que ser pues, un estudiante eterno y salir de tu zona de confort, ¿no? Qué duda cabe. Y a los que son emprendedores o tenemos empresas, ayudar a nuestros equipos, ¿no? A hacer lo mismo, ¿no? A desarrollarles. Ahora me gustaría preguntarte sobre la zona de confort, pero antes me gustaría que me contaras qué diferencia hay entre un coach y un mentor. Muy buena pregunta porque además se confunde bastante. Yo digo que siempre tengo el sombrero de ambos y es algo porque yo creo que cada cliente es único y se necesita un apoyo u otro. El coach, muy al contrario de lo que piensa la gente, el coach nunca debe sugerir. El coach nunca te tiene que dar sugerencias. Además nos regimos por un código de ética, ¿no? Y un verdadero coach, yo digo la teoría, ¿vale? Nunca te va a dar sugerencias. ¿Por qué? Porque son técnicas distintas. Un coach lo que va a ir es de tu mano para sacar las herramientas que tú, Javier, ya tienes dentro. Y yendo en tu mano y haciendo preguntas desde un punto de vista muy neutral, te va a ayudar en ese camino a que tú saques tus propias soluciones o intentes tus propios pasos. ¿Por qué? Pues no sé si a ti te ha pasado, pero a mí desde luego me ha pasado, ¿no? Cuando era más joven, que soy joven, y mis padres me decían haz A, yo iba y hacía Z, ¿no? Pues es lo mismo con un consultor o a veces con un mentor, no basta que te digan, dependiendo del acercamiento que se tenga, no basta que te digan lo que hacer, tú vas a hacer lo contrario. O lo vas a hacer, pero cuando ya no están tus padres o cuando ya no está el consultor, pues a veces dejas de hacerlo, ¿no? El coach lo que va es a ayudarte a que tú encuentres esas herramientas y aprendas tus propios pasos a seguir para encontrar tus soluciones de manera ya de por vida. El propósito de un coach es que no crear esa interdependencia, que seas independiente lo antes posible y ayudarte con esas técnicas de por vida.
y no tiene por qué saber lo que el sector en el que estás trabajando, las ventas o el deporte, etcétera, etcétera. Es más, a veces es más eficaz cuanto menos esté conectado con lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque te va a hacer preguntas desde el punto de vista de mentalidad totalmente nueva, que normalmente si yo tengo experiencia en tu mismo sector ya vengo con ideas preconcebidas. Y el coach lo que va a hacer es hacerte preguntas que tú nunca te has hecho o ayudarte a que te las hagas, ¿vale? Y la mentoría yo a veces la combino, dependiendo de las necesidades, la mentoría es ese encapsulado que yo te digo, ¿no? Es, yo tengo esta experiencia, he pasado por ahí, tengo esta formación académica, esta experiencia profesional y te lo encapsulo, como digo yo, en una píldora, es decir, bueno, pues todo mi conocimiento lo estoy compartiendo. Nos sentamos mano a mano y te sugiero, compartimos, intentamos juntos. Es un poco la gran diferencia entre un coach, un mentor o un consultor incluso, ¿no? Que tiene otra connotación distinta. Entonces, yo suelo combinar ambas dos, dependiendo de la situación, ¿no? Que esté cada líder. Has dicho, lo último ha sido clave, dependiendo de la situación de cada persona, ¿no? O la personalidad de aquella persona. Porque hay personas que no saben dar un paso sin que se lo digan, y hay Eso es. personas que tú le das le dices que tome un paso y se lo toman como algo personal, ¿no? Eso es. Perfecto, las dan el clavo, las dan el clavo, ¿no? Tienes que ir un poco viendo a ver qué es lo que necesita cada persona y crear esa conexión, perdona que te interrumpa, esa conexión con cada persona. Cada persona somos únicos y tienes que ya tener esa agilidad de, bueno, qué es lo que puede funcionar con esta persona con la que estoy trabajando. Perdona que te interrumpa, sí. No, no, para nada. Y hay una cosa que te comentaba antes que me gustaría tocar contigo, que es la zona de confort, pero como coach y mentora, es un tema que he discutido hace poco con una amiga que le gusta mucho el tema del desarrollo personal y yo le ¿Eh? decía a ella que sin dolor nadie cambia. Uh-huh. Ella decía que la vida no era dolor, que era placer. Entonces ahí tuve un pequeño conflicto, pero mi experiencia a mí me ha dicho que cuando tú ayudas a una persona, yo la verdad que me siento muy orgulloso de estar mentorizando a una persona que es patrocinio de Jumea, de Vilamed, a la cual he provocado una transformación en ella misma brutal y me Qué siento bueno, orgulloso del cambio tan potente que ha dado y qué de llevar bueno. un negocio a un negocio que lo reconocían en un pueblo a que se ha reconocido en la provincia de Sevilla. Y la verdad, yo observo muchas veces y digo, me siento orgulloso del cambio que está dando esta persona. Mm, Pero ha tenido mm, que pasar por un proceso de dolor, claro, si no, no hay cambio. claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Porque al final, conociendo un poco nuestra mente, todo el mundo, nos guste o no nos guste, tenemos que reconocer que estamos opuestos al cambio, pero es porque nuestra mente funciona así. Tenemos una mente prehistórica de más de 400 millones de años y ahí tenemos una cosita que se llama amígdala que nos protege del cambio. Y esta sí, o sea, no la podemos controlar. O sea, quien diga lo contrario no está diciendo el cierto. No, otra cosa es que no seamos conscientes, que esa amígdala nos hace una burbuja de, cuidado porque el cambio supone lo desconocido. La amígdala se activa o se creó, se activó, se activaba, ¿no? Pues para defendernos de los mamuts, para defendernos de los tiempos prehistóricos, ¿no? De los dinosaurios y sigue ahí. Entonces ahora nos protege de lo que se supone que es el cambio, lo que se supone que es el miedo, algo nuevo, novedoso, porque nuestra mente es habitual, ¿no? Y siempre vamos a lo que conocemos y está ahí, nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, lo importante es ser consciente que está ahí y efectivamente decir, bueno, pues la amígdala me puede servir, me da esa alerta de cuidado, esto es nuevo, y siempre la mente va a ir a protegerse y a utilizar el menor número de energía posible, ¿vale? Porque es como funciona nuestro cuerpo, lo queramos o no. Y efectivamente para salir de esa zona de confort lo que tienes que hacer es pues, salir de ese dolor y tirarte a la piscina. Para unas personas el tirarse a la piscina es horroroso, ¿no? Porque no saben nadar. Para otras personas es medio, ¿no? Porque está fresquita el agua y no me apetece. Y para otras personas se tiran a la piscina, ¿no? Ante la misma situación. Entonces, es un poco cómo funciona nuestra mente, ¿no? Pero hay que tirarse a la piscina porque si quieres estarte fresquito no puedes estarte en el borde
y es la única forma, ¿no? De efectivamente, con ese un poquito de dolor o saliendo de esa zona de confort, totalmente de acuerdo. Luego ya depende de tu interpretación, como digo, con la piscina, ¿no? Para ti es un horror, bueno, no sabes nadar, lo estás disfrutando o lo estás medio disfrutando porque está el agua fresquita. Luego ya depende de la interpretación de cada uno. Pero que hay que tener ese dolor y que lo vas a tener porque todos nos resistimos al cambio, claro que sí, pero lo importante es ser conscientes y de todas formas hacerlo, porque si te quedas ahí dentro, pues no te vas a mojar. Entonces es muy importante el tomar este primer paso. Una vez que te tiras a la piscina, si iba a estar fría, pero qué a gusto estoy, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido esa sensación, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a disfrutar y te empiezas a arrepentir. Y dices, ay, ¿y por qué no me he tirado a la piscina media hora antes, ¿no? Con todo el calor que hace, ¿no? Pues eso es un poco lo que nos pasa en nuestro emprendimiento y en nuestro liderazgo, ¿no? Y en nuestro día a día. Hay una que también a todos los líderes, que es la soledad, ¿no? O la misma a las personas, ¿no? Independientemente de quien sea religioso o quien no lo sea, para mí ha habido dos grandes líderes en este mundo, uno que ha sido Buda y el otro que ha sido Jesucristo, que ambos tuvieron su proceso de soledad, de dolor y de Mm, búsqueda interna para poder ser esos grandes comunicadores que fueron. Y sobre todo, creo que es importante salir de esa zona de confort, no tener miedo a esa soledad, porque muchas veces creo que cuando estamos solos con nosotros mismos y cuando indagamos en nosotros mismos es cuando ya empiezas a ver que la vida es de otra forma y que entonces te puedes desarrollar como mm, líder, ¿no? Te quiero llevar a que me cuentes, a una metáfora que te he creado para que me cuentes cómo salir de esa zona de confort sin tener miedo a ese tránsito de la soledad que tenemos que pasar para convertirnos en ese líder que muchos empresarios y emprendedores han pensado o han imaginado ser, pero que en el proceso el miedo. mm. Una metáfora muy, muy buena, además, Javier. Pues fíjate, la importancia de salir de esa zona de confort, sobre todo empieza por la claridad, por esa claridad. Pero muchas veces no salimos porque no sabemos ni quién somos y no paramos, no vamos como pollos sin cabeza y cada vez hoy en día más no levantamos el pie del acelerador y nos da miedo incluso el autoconocernos, porque cuando nos metemos en silencio o meditamos, esta mañana hablaba del tema de mindfulness en nuestro día a día y la presencia plena. Cuando estamos en presencia plena y vamos a ese viaje interior es, a ver qué me voy a encontrar, ¿no? Y por eso vamos como pollos sin cabeza, nos hacemos los ocupados, pero verdaderamente no nos estamos ocupando en lo que es importante para enfrentar nuestros miedos y salir de esa zona de confort. Entonces, esa soledad, esos momentos de silencio, lo que te van a hacer es autoconocerte. En el momento que te autoconoces, perdón, ya vas a tus valores, vas a tus principios. Yo trabajo mucho las heridas, sobre todo para el emprendimiento, porque nos bloquean mucho las heridas. Todos tenemos también heridas. Y una vez que te conoces y que tienes esa seguridad de quién eres, esa es la energía que te hace salir de esa zona de confort. Pero si tú no te conoces como persona, valores, principios, qué heridas, qué miedos tengo, ahí eso es lo que te hace quedarte en ese cascarón. Así que el autoconocimiento, empezando por el silencio y muchas otras técnicas que yo sé que tú también practicas, es primordial, porque entonces ahí sacan las puertas de donde no las tienes. Ya sé quién soy, sé qué son mis valores, sé cuál es mi principio y sé que aquí en mi zona de confort no lo alcanzo, ¿no? Que tengo que salir de la zona de confort, tengo que salir del armario, ¿no? Ahí es donde tiene que empezar. Mira, hay una cuestión que te quería preguntar, Nieves. Hay personas que dicen saber lo que quieren hacer, pero nunca terminan de dar el paso. Mm. ¿Por qué? Qué curioso, bueno, acabo de tener una mentoría con un chico que está en esa situación precisamente. Pues son miedos, al final esos son miedos, hay que profundizar mucho, ¿no? Pero son miedos, hay que ver qué miedo tiene cada persona, cada herida. Pues tenemos 5 heridas todo el mundo, unas más eh, que se notan más y otras menos, y hay que saber de dónde se origina.
esos miedos, ¿no? Si es, bueno, pues heridas de injusticia, de cuando éramos pequeños, heridas de abandono, heridas, bueno, pues hay 5 heridas, ¿no? Que es un tema muy, muy profundo. Pero verdaderamente ese es el miedo normalmente a, puede ser por muchos, ¿no? Pero puede ser el miedo al éxito, el miedo al fracaso también, que normalmente esos de los grandes perfeccionistas, que son grandes procrastinadores, que empiezan pero no terminan, ¿no? Que a veces se piensa que es la gente que es pues, más dejada, etcétera, etcétera, pero verdaderamente los grandes procrastinadores, que es lo que hablo en mi primer libro, son los perfeccionistas, ¿no? Bueno, pues no voy a salir hasta que todo esté perfecto y al final se quedan ahí detrás de la valla, ¿no? Tienen un conocimiento tremendo, pero no salgo, me lo guardo porque no va a salir perfecto, entonces nunca lo lanzo. Entonces son miedos que de nuevo cada persona es única y hay que indagar para saber de dónde vienen, ¿no? Pero pasa muchísimo, pasa muchísimo. Y es porque normalmente hablamos, yo siempre lo comparo como un iceberg, ¿no? Está el consciente, así rápidamente, que es el 3% de nuestra mente, luego está el subconsciente, que es el 97% de nuestra mente, y ahí es donde están los paradigmas, las creencias limitantes, etcétera, etcétera. Lo que poca gente sabe es que hay que seguir bajando a las fosas y ahí es donde están tus heridas. Normalmente nos quedamos en las creencias limitantes, que es lo que se habla muchísimo, síndrome del impostor y tal, pero hay otro nivel más abajo que no mucha gente conoce, que es las 5 heridas que cada uno necesitamos. Y una vez que las curas, porque todos nos ponemos una máscara en la vida por esas heridas que tenemos, una es como un vendaje cuando tienes una herida, ¿no? Una vez que las curas, te quitas la máscara, eres tú y ahí puedes con todo porque te has curado esa herida. Normalmente poca gente llega ahí a la fosa. Al llamado inconsciente. ¿El qué? Al llamado inconsciente, ¿no? Al llamado inconsciente, pero es verdaderamente el nivel profundo del inconsciente. Las creencias limitantes incluso son superficiales. O sea, hay ese nivel mucho más profundo está ahí por debajo de esas creencias limitantes, que es el origen de las creencias limitantes. Interesante porque casi nadie, como tú bien dices, llega tan al fondo porque produce dolor y sobre todo duele. Claro, Duele bastante. claro, porque es ser consciente, ¿no? Empezar a ser consciente de, bueno, pues tengo esta herida y no pasa nada. Yo creo que nos juzgamos mucho, ¿no? No pasa nada cuando estás en ese viaje interior, bueno, pues la tengo, pero estoy en camino de curarla y no pasa nada, las tenemos todos, ¿no? Hace poco leí un libro que me impactó, es muy cortito, ahora no me acuerdo del título, eran 49 páginas, y ahora te lo busco, te digo el título, pero decía que somos realmente lo que pensamos sobre nosotros mismos. O sea, de cómo nosotros nos hablamos es como realmente tenemos las consecuencias en nuestra vida, ¿no? Y es interesante porque muchos emprendedores o muchos empresarios se hablan muy mal de ellos mismos y después quieren tener éxito. El libro que lo estaba buscando es de James Allen, se llama Cómo un hombre piensa, así es su vida. Y, y la verdad que me impactó y cuando lo leí me acordé de ti de la entrevista que teníamos pasada. Yo creo que a mí me puede aportar mucho valor sobre cómo un empresario o un emprendedor, que al fin y al cabo es una persona, pero que tiene más responsabilidad, debe de hablarse bien a él mismo y de cuidar esos pensamientos porque creo que a tu entorno le afecta, sobre todo a tu entorno más próximo, que son tus trabajadores, y así no te puedes convertir en ese líder que quieres ser. Efectivamente, y totalmente de acuerdo. Yo lo hablo un poco también en mi libro de Mindfulness en el trabajo. Y al final es ser conscientes, como estás diciendo, ¿no? Que tu mente va a crear emociones, tus emociones están creando unas acciones, ¿vale? Unos pensamientos, perdón, esos pensamientos, unas acciones y esas acciones, un resultado. Tan sencillo, entre comillas, como eso, ¿no? Mente, emociones, acciones, resultados, ¿no? Pero de nuevo, normalmente no somos conscientes de que efectivamente es así. Entonces es muy importante, uno, ser consciente de que todo lo que creas en tu mente te va a crear esas emociones y esas acciones y te crea quién es Javier hoy o quién es Nieves hoy, que todo ese vocabulario interno que hemos tenido, esas emociones, son los que nos crean a quién somos hoy y somos 100% responsables de ello.
incluso esas heridas que yo decía, no las causan nuestros progenitores, las causamos nosotros mismos cuando somos pequeños, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que depende de mí al 100%. Y la importancia de empezar a cambiar esa palabrería que tenemos en nuestra mente, porque al final tenemos esos paradigmas, esa forma de ver el mundo, esas palabras en nuestro subconsciente, como hablabas antes, que se han creado ahí a los 6 años, y la única forma de cambiarlo es poniendo, como digo yo, semillas nuevas en tu mente. Tienes que empezar a plantar cosas nuevas, ¿no? Que van a ir del consciente, se van a plantar en el subconsciente, te van a hacer nuevas emociones, nuevas reacciones, nuevas acciones, y tu yo de hoy, ¿no? Pues simplemente, de nuevo, ser consciente de eso y empezar a plantar esas nuevas semillas, ¿no? Como bien dices, ¿no? Para verdaderamente ser emprendedor, para ser líder y para inspirar a otras personas, tienes que colaborar, yo digo, con tu mente, tienes que utilizar un vocabulario positivo, un vocabulario y unas acciones inspiradoras, unas acciones y vocabulario que inspiren a otras personas, ¿no? Y el liderar con el ejemplo, y no puede ser más que empezando por ti mismo, ¿no? Empezando por ti mismo, para luego ir creando otros líderes, ¿no? Que otras personas les inspires y te sigan, ¿no? Pero definitivamente es metiendo esas nuevas semillas, ese nuevo vocabulario de manera positiva. Hablamos muy mal y normalmente utilizamos muchos nos, muchas palabras negativas, cuando la misma frase, si la cambias a decirla de manera positiva, pues tiene una repercusión muchísimo, muchísimo mayor, ¿no? Entonces, es muy importante el colaborar con tu mente y con tu lenguaje. Decía el maestro Tony Robbins que lo que piensas es lo que eres, y que para tener éxito te fijes en un modelo y sigas a ese modelo. Cuando yo le cuento esto a algunas personas con las que tengo este tipo de conversaciones, me suelen decir, sí, a mí me gustaría ser como tal persona, pero es que ni tengo su dinero, ni tengo sus capacidades, ni tengo el tiempo. ¿Por qué se mienten tanto las personas a sí mismas para desarrollarse? Por miedos, de nuevo son por miedos, por no querer salir de tu zona de confort, por miedos, me excuso, echo culpas fuera, entonces das la agenda de tu vida a los otros, te haces el víctima, ¿verdad? Y no hay nada más fácil que decir, no, pues es que no tengo dinero, no tengo tiempo, no, es que este ha nacido aquí, este habla idiomas, etcétera, 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 ¿no? Y al final de nuevo, lo que estás cubriendo es tus miedos, estás creando esa corteza y excusándote en los demás. Yo siempre digo que hay una frase que me encanta, que no sé si habrás oído, que es: la gente con éxito no están hechos de otra materia. Se hacen preguntas muy importantes, ese viaje interior, ¿no? Establecen ese plan, esa estrategia, y lo más importante, la ejecutan, y la palabra clave, consistentemente. Entonces yo creo que esa frase engloba muy bien, ¿no? Ese viaje interior, esa estrategia y luego esa consistencia, ¿no? Y son las 3 dimensiones que yo suelo trabajar, además, con la gente, ¿no? Porque creo que se complementan muy bien. Una sin la otra son como los pilares de una casa, ¿no? Que se te queda cojo, ¿no? Si no las tienes bien sólidos, ¿no? Es importante. Hemos hablado de pilares importantísimos para llegar a la pregunta que te voy a hacer ahora, que es ser un líder. ¡Wow! Que ser un líder. Para mí, fíjate, un líder es una persona que inspira y que crea líderes. Verdaderamente no crea seguidores, no crea ni en redes sociales ni dentro de tu empresa. No quieres crear seguidores, quieres crear líderes. Quieres inspirar, quieres tener ese megáfono y crear ese mensaje que verdaderamente inspire a otras personas y que haga que otras personas se desarrollen. Se desarrollen hasta el punto de que crezcan incluso más que tú y que incluso sean capaces de echar al vuelo, ¿no? Como digo yo, echar al vuelo. Yo siempre digo que un buen líder, un poco traspasándolo a la parte de la empresa, es ese líder que cuando se va de vacaciones la empresa sigue perfectamente rodando. Y tiene líderes que ha creado líderes, ha desarrollado el talento y ha creado líderes de manera que incluso esos líderes están dispuestos a levantar el vuelo y abrir sus propias empresas. Yo creo que no tenemos que ser egoístas
Y yo creo que esa es la mejor señal de cuando tú has sido un buen líder, ¿no? Inspirar y crear más líderes. Desarrollar talento, para mí es un poco como lo resumiría. Con muchísimas otras cualidades, pero eso es lo que es un líder para mí. ¿Cómo se consigue un líder? ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, debe de hacer una persona? ¿Qué hábitos debe de tener para ser un líder? Pues fíjate, hábitos, pues tienes que tener hábitos a nivel personal y profesional, que no lo podemos dividir, de nuevo somos seres holísticos, o sea que es una actitud ante la vida, ¿no? El liderazgo, no porque seas emprendedor o líder o tengas el líder en tu tarjeta, sino pues, cualquier persona lleva ese liderazgo dentro, es una actitud. Eh, y sobre todo la actitud de, de ser estudiante eterno, de ese desarrollo personal continuo, de tener esa coherencia, ¿no? Lo que piensas, lo que dices y lo que haces, que estén en coherencia, ¿no? Que estén en armonía. Yo utilizo esa frase de Gandhi porque creo que también explica muy bien, ¿no? Lo que es para mí la coherencia. Eh, es una persona que aparece en su vida. A mí me gusta decirlo mucho así, tienes que aparecer en tu vida, porque de nuevo si estás ahí en tu cuerpecita, pues puedes ser el mejor emprendedor, el mejor vendedor del mundo, puedes tener una empresa perfecta, pero eres la gran desconocida, tienes que aparecer en tu vida. Y tienes que tener una constancia, como decía, una constancia, yo creo que es eso, es unos hábitos de hacerte, de parar, hacerte preguntas y ese viaje interior, unos hábitos de crearte esos planes de vida, no solamente hablo a nivel emprendedor, sino de vida incluso, tener esa visión a grandes rasgos de 10 años vista, de 5 años vista a nivel personal y profesional. Es una persona que tiene esos hábitos de tener ese balance en su vida, tener muy claros sus roles en su vida, es decir, no somos solamente emprendedores, soy líder, soy padre, soy madre, soy pareja, soy hijo, soy hermano, soy un coach, soy una persona que me gusta el fútbol. Tenemos diferentes roles en nuestra vida y que encuentra ese balance y es una persona que tiene esos hábitos para aparecer constantemente en su vida, ¿no? Y ayudar a otros, ¿no? A que aparezcan en su vida. Esa constancia yo creo que es clave. Y lo comentabas, ¿no? Que antes que pues, normalmente vemos, bueno, esta persona dónde ha llegado, ¿no? Y pensamos que para nosotros es alcanzable. Bueno, pues esas personas han empezado como tú. Han empezado como tú o este mismo ordenador, ¿no? Se creó de una idea y luego alguien la ha ido ejecutando o Richard Branson, que hace poco ya finalmente ha salido, ¿no? Con su cohete. Yo además conozco una de las personas que iba ahí. Bueno, pues eso empezó por una idea y eso se lleva años, 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 años sembrando. Bueno, pues empieza por una idea, pero tienes que ser constante y tienes que saber cuál es tu propósito, ¿no? Y dónde quieres llegar. Ese es uno de los problemas que tenemos, la constancia y la perseverancia. Yo invito a todo el mundo siempre a que lean un libro que es el método Kaizen, el que Kaizen. te enseña a que cada día hagas un 1% más del día anterior. Ujú. Y muchas veces, a mí, por ejemplo, se me olvidan algunas etapas de mi vida, ¿no? En las que, por ejemplo, empiezas a hacer deporte, te dejas un poco, otra vez vuelves. Y la verdad que ese método me ha enseñado a hacer todos los días lo que tienes que hacer y un poquito más. No meterte una meta en tu cabeza de tengo que conseguir esto ya, que es lo que le pasa a los Mm, emprendedores o de empresarios. sí. Has dicho algo muy importante, son planes a medio largo plazo, no planes a Mm, corto plazo, porque los planes a corto plazo siempre salen mal y creo que después el chasco que te llevas es mucho peor. ajá. Tienes que saber un poco que cuando inviertes en ti y que cuando inviertes en tu negocio, tienes que tener paciencia y que las flores buenas no salen siempre a la primera. Ujú. Y desde mi punto de vista, debes de invertir en un coach o en un mentor, como es tu caso, que te ayude a florecer. Sobre todo, Mm, que te ayude a motivarte a ti y motivar a tu equipo, porque de eso era la pregunta que te quería hacer ahora. sí. ¿Cómo,
¿por qué? Bueno, más que cómo, te voy a hacer dos. La primera es Sí. por qué no saben motivarse ni motivar a su equipo y cómo se motivan y cómo se pueden motivar ellos y cómo pueden motivar a su equipo. Mm. Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Luego volvemos al tema de la perseverancia, que es un tema, más yo soy una friki del tema de la perseverancia, ya sabes, y de la procrastinación. Eh, la motivación, fíjate, la motivación, el 80% de las personas no trabajan en lo que les gusta. Cierto, Cuidado, cuidado, que se dice pronto, ¿eh? cierto. Entonces te levantas por la mañana, se levantan por la mañana y pues, no tienen una razón de ir motivados al trabajo, no tienen una razón de terminar en su empresa, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿no? Que si la gente estuviese haciendo lo que les gusta, no habría mediocridad en la vida, ¿no? Porque estaríamos todos haciendo lo que nos gusta. Entonces, yo creo que primero va a el what is in for me, ¿no? En inglés, ¿qué encuentro yo aquí para mí en el trabajo, cuando voy al trabajo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi función como emprendedor o cuál es mi función como líder? Porque si te fijas solamente en la tarea táctica de hoy, leo correos, hago llamadas, si lo ves en esa parte que yo digo aburrida y no conectas con tu cerebro límbico, que es el de la motivación, el que nos mueve el 97% de nuestras acciones, puede ser aburridísimo ser un líder, puede ser la soledad del manager, yo lo llamo, ¿no? Puede ser horroroso tener emprendedor o puede ser horroroso ir al trabajo. Ahora bien, si te haces esa pregunta como líder de inspirador, yo digo, siempre hablo de líderes inspiradores, de cómo puedo yo liderar mi empresa, cuál es el grano que va a dejar en el mundo mi empresa, cómo puedo marcar la vida de mis empleados también, cómo puedo inspirar, ser un líder inspirador y que sepan, encuentren una motivación a su trabajo. Cuando miras tu trabajo desde ese punto de vista de está siendo mi contribución, cómo sirvo a mis clientes, cómo sirvo a mis empleados, ahí es donde empiezas ya a conectar con la motivación. Pero tienes que hacer esas preguntas, no pensar que vas al trabajo a hacer correos, llamar clientes, etcétera, etcétera. ¿No? Tienes que pensar en la contribución que estás haciendo en tu empresa y a tus empleados. Y los empleados es que si el líder no está motivado, pues efectivamente ellos tampoco van a motivados, también les tienes que ayudar, pero tiene que de nuevo, volvíamos, ¿no? Empezar por ti, a saber encontrar esa parte de ti de motivación, por qué he creado mi empresa y cuál es el propósito, el legado, ¿no? Que mi empresa quiere dejar o la diferencia que quieres dejar en el mundo y hacerles ver a tus empleados efectivamente cómo ellos contribuyen a ese legado. Porque a todo el mundo nos gusta ser parte de un algo, de un propósito, de un legado, de un movimiento. Pues cuando ayudas a tus empleados a que encuentren cómo ellos pueden participar, cuando les incluyes estableciendo objetivos, cuando eres un líder inclusivo, y dices, bueno, estos son los objetivos del año, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo puedes contribuir tú? ¿Qué es lo que puedes hacer? Y encuentran y les desarrollas a ellos y les haces partícipes de todo ese movimiento de tu empresa, no se van a querer ir. Van a estar ahí y van a considerarse como incluso el propietario. Yo creo que el ideal es que tus empleados se consideren como propietarios de la empresa y que den el 200%. Pero para eso les tienes que dejar, les tienes que dejar el espacio para que se sientan así, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? El que encuentren qué encuentro yo aquí, cuál es lo que aporto, que se sientan valorados y que se sientan partícipes y que su voz sea oída. Yo creo que es la mayor motivación. El salario, bien sabemos que no lo es, sino es el sentirte reconocido en el trabajo, ¿no? Vámonos al final otra vez de parece. Y me gustaría que me hablaras de tres cosas. Una que es metas, otra que es planificación y otra que es la perseverancia. ¿En qué orden? ¿En qué orden? Muy, muy buenas, Javier, porque además yo creo que se confunden mucho, porque hay gente que yo veo que son, y yo en un momento lo era, grandes planificadores, pero todo se queda en un plan bonito, ¿verdad? Y nuestro business plan, nuestro plan de acción anual, qué bonito queda, lo hemos presentado a nuestros inversores y ahí está, fenomenal, ¿no? Y se queda en el olvido, ¿no? Luego está, esta es la parte de objetivos, luego está la planificación. Bueno, pues estos son mis objetivos, qué bonitos quedan y esto es como lo voy a planear. Yo tengo aquí mi calendario también, ¿no? De toda mi planificación. Fenomenal, ¿no?
pero luego tienes que actuarlo. Esos son los hábitos, ¿no? Eso es ese 1%, como bien decías, que tienes que hacer todos los días, ese pasito, ese 1% que te está llevando más cerca a tu objetivo final. Y se complementan. De nuevo, no puedes ser un gran planificador si no actúas, no puedes tener unos objetivos buenísimos si no lo planificas y si no actúas, ¿no? Entonces van muy de la mano, entonces tienes que saber encajarlo, ¿no? Esa visión a largo plazo, esos objetivos, cuál es donde quiero estar, pero planificarlo, ¿no? Yo siempre hablo con esa ingeniería inversa, traerlo desde un futuro a ti, porque es como funcionan los objetivos, normalmente nos los establecemos al revés, como bien sabes, ¿no? Bueno, pues qué quiero hacer en agosto, qué quiero hacer en septiembre, en octubre, en diciembre, ¿no? Para terminar el año, por ejemplo. Pues cuando verdaderamente hay que hacerlo al revés, es qué quiero alcanzar en diciembre, pues entonces qué tengo que haber conseguido en noviembre, qué tengo que haber conseguido en octubre y hacerlo al revés, porque es como funciona con tu mente. Y luego bajarlo a nivel de día, ¿no? Que es lo que solemos fallar. Y como bien dices, ¿no? Si eres perseverante y haces ese 1%, todos los días, en un mes tienes un 30%, ¿no? Alcanzado. Pero normalmente no terminamos lo que empezamos, ¿no? Y además yo añado ahí, fíjate, a ese 1%, yo siempre le doy mi toque, y siempre intento que sean un 1% de algo, además, que te dé miedo. Volviendo al miedo, que lo hemos tratado mucho, para salir de tu zona de confort. Porque si sigues haciendo ese 1% de lo que siempre haces, al final ahí también entras en esa desmotivación, porque no estás creciendo. Entonces, si a ese 1% le añades un poquito de pimienta y sea algo que te da miedo, el crecimiento es incluso menor. Pero que sea un 1%, no el 100%, porque te van a temblar las piernas, ¿no? Un 1%, pero que te dé miedo, pero haz algo distinto hoy. Ayer, aunque no tenga nada que ver al cuento de lo que estamos hablando, me llamó la atención una conversación que presencié en una cafetería, que era un chico y una chica que estaban hablando. Creo que era la chica la que había terminado con su pareja y se encontraba mal después de un tiempo. Y el chico le dijo que lo que tenía que hacer era conocer gente nueva, pero que no se agobiara, que todos los días hablara con una persona diferente. Y claro, yo eso me lo llevé a la parte mía de negocios, a la parte mía de ventas y a todo, ¿no? Y es ese 1%, es lo que tú dices. Claro, yo seguía escuchando y observando y yo veía que cuando esa chica le dijo a ese chaval que hablara con una persona diferente cada día, le entró pánico, le entró miedo. Pero creo que es lo que debemos de hacer todos los días, a dar un solo pequeño paso desde mi punto de vista, con la profesional en esta materia, de hacer algo de este objetivo que tengamos y que nos dé miedo. Vamos, que demos el paso sí o sí, que no procrastinemos ni que digamos, no, lo dejo para mañana, no, lo dejo para hoy, porque al final yo me he dado cuenta en mi equipo de trabajo, por ejemplo, que el miedo paraliza a muchos de ellos. Yo siempre le digo, si equivócate, si te equivocas yo doy la cara. Claro, claro. Hazlo. Claro, hazlo. Y además es que yo siempre digo, ¿no? Que si no te equivocas una vez a la semana, no lo estás haciendo suficientemente fuerte, ¿no? Saliendo de tu zona de confort. Y luego el hacerlo, al final, de nuevo, es conocer nuestra mente. Como sabes, nuestra mente crea las neurohormonas, ¿no? El dopamina. Y el simplemente hecho de tomar acción hace que es la hormona que nos crea esa motivación, hablando de motivación, que me estabas preguntando, y te motiva a tomar más acción. Con lo cual, ese salir del bucle, ese primer paso, ya vas a estar creando de tu mismo, lo tienes dentro, si es que al final lo tenemos dentro de tu, colaborar con tu mente, crear esa hormona que de manera automática te va a ayudar a tomar más acción, ¿no? Que es lo que le pasa. Hace un rato estaba con un cliente, es lo que le pasaba, llevo 4 años, estoy bloqueado, no sé por qué seguir. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces nos ponemos objetivos grandísimos, que nos bloqueamos, porque tenemos esos objetivos grandísimos que no sabemos, ¿no? Por dónde empezar. Están bien esa visión, pero tienes que bajarlos a nivel de año, a nivel de trimestre, a nivel de mes, a nivel de semana y a nivel de día. Y haz esa pequeña cosa que te va a activar la dopamina, que te va a sacar del bucle y que te va a motivar, pues como esta chica, ¿no? Pues a hablar poco a poco
con chicos, ¿no? Pues a esta persona con la que hablaba, que tenía miedo un poco escénico y hablar, digo, pues ponte lo fácil. Hablando de Clubhouse, ¿no? ¿Te da miedo una cámara? Pues empieza por la voz. Y el lunes te quiero ver en mi sala, quiero subir, verte que subes y quiero que hablas y quiero que hoy me mandes un WhatsApp de que te comprometes conmigo a tomar una pequeña cosa hoy y te quiero ver en mi sala la semana que viene y hablar. No creas tu sala todavía, pero sube y habla, ¿no? Porque eso simplemente, ese pequeño paso, te crea esa motivación, ¿no? O el hablar con una persona o efectivamente el empezar con un coach o empezar con un mentor o empezar a tener reuniones con tu equipo del tema de desarrollo personal y de motivación. Esas pequeñas cosas, no tiene que ser inmensa, es algo pequeño, es lo que te va a motivar. Y luego esa constancia. Decía Jim Rohn, que es una persona que he leído mucho y la cual me gusta mucho más incluso que Tony Robbins, aunque reconozco que la fuerza que tiene Tony Robbins Es bestial. sobrehumana, Sí. que somos lo que tenemos en nuestra biblioteca personal Sí. y que un gran líder es un gran lector. Y la Ujú. verdad que con el paso del tiempo me he dado cuenta de que lleva toda la razón del mundo, porque mira, yo personalmente antes Sí. me podía leer un libro al mes, bueno, al mes, al año, sí eso. Y Sí. ahora me leo una media entre 3 o 4 a la semana. Y me lo agradezco yo en mi mente y en mi entorno porque creo que un buen líder nace cuando enseña lo que sabe y no Sí. se para nada. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es importante leer. Yo siempre digo, ¿no? Que si comes 3 veces al día, pues te vas a alimentar, pero si lees 3 veces al día, te vas a alimentar esto, ¿no? Verdaderamente te vas a nutrir a nivel personal y que tienes que encontrar lectura diaria porque te motiva, sobre todo, y además te hace seguir creciendo. Pero como bien dice, yo creo que ahí no se queda, ¿no? Son 2 palabras luego clave el ponerlo en acción, ¿no? Porque también a veces hay personas, ¿verdad? Que me consta que tú no lo eres, que absorben y luego no toman acción, como el que va al curso y dices, son muchísimos cursos, ¿no? Pero lo importante no es lo que sabes, sino lo que haces al final en la vida. Y por eso el tema de aparecer en tu vida. Entonces, hay algunas personas que les pasa eso, o hay otras personas que lo has tocado tú muy importante como líder, que se lo guardan, ¿no? El conocimiento es poder, ¿no? Y qué bonito es todos esos aprendizajes que tienes tú, compartirlos con tus colaboradores, con el equipo, ¿no? Porque es muy inspirador cuando tienes un líder que comparte, y al final cuando compartes es que confías. Y yo siempre digo que la confianza es una tasa. Cuando tú confías en tus empleados y compartes información, compartes conocimiento, y si compartes conocimiento es porque confías, es una tasa, ¿no? El conocimiento y esa confianza puede hacer que tu negocio vaya muy deprisa, con lo cual sabemos todos, ¿no? Los que somos emprendedores, que necesitamos rapidez en el mercado, con lo cual si tienes rapidez en el mercado tus costes bajan, y es lo que todos necesitamos, mientras que si no tienes confianza en los empleados, ralentizas porque creas muchas capas de autorización, ¿no? Y todo tiene que pasar por ti, con lo cual tu empresa va lenta, y si tu empresa va lenta ya sabemos lo que pasa, tus costes suben, ¿no? Entonces, ese compartir conocimiento, ese confiar de que son talento y desarrollarles, para mí es una tasa. Yo la confianza la llamo la tasa, ¿no? Porque te puede hacer que tengas éxito o que tu empresa vaya lenta y con costes altos, ¿no? Que es lo último que una empresa necesita, menos hoy en día, además. ¿Cuáles son los grandes problemas que has detectado tú en toda tu experiencia en líderes y empresarios? Pues fíjate, por un lado, formación, claramente. Yo creo que yo juraría que ahora estamos ya incluso entre el 70 y 80% de la gente que llega a ser líderes no tienen formación. Y una persona puede ser muy buen técnico en algo, pero a veces cuando se le da una promoción o se le pone en un puesto de liderazgo, no tiene por qué ser un buen líder. Un liderazgo es una cierta actitud y luego la puedes formar. Entonces, a veces en organizaciones
no hablo de emprendimiento, en organizaciones se ve mucho eso, que todavía hay mucho liderazgo, mucha gerencia sin formación de liderazgo. Y es muy importante, se puede llevar dentro, por supuesto, la tienes que pulir. Entonces, sigue habiendo un porcentaje altísimo, altísimo de eso, de esa formación, desarrollo personal, tanto a nivel de desarrollo académico como con un coach o con una mentoría. ¿No? Ese es uno de los grandes problemas que veo. Y luego también la parte de estrategia, de esa visión a largo plazo. Normalmente o no se tiene, o si se tiene luego no se ejecuta, ¿vale? Como comentábamos antes. Y luego el tercer pilar, desarrollo del personal, clarísimamente. El no darse cuenta que tu mejor producto son los empleados. Tu mejor arma de venta son los empleados, porque al final tu marca son tus empleados, no es un logo. Es quien forma a los empleados, que eres tú como emprendedor, como líder, y los empleados, pues los empleados al final hablan, ¿no? De ti, hablan de como ti como emprendedor o emprendedora y hablan de tu marca. Entonces, yo diría que son esos tres pilares, que si fijas, dos de ellos son de formación, del líder y de los empleados, que importante, ¿verdad? Desarrollo personal. Y el otro, muy importante, porque puedes estar muy formado, pero no tener una estrategia, ¿no? Luego el saber ser estratega, ¿no? Y ejecutarlo de manera consistente. Pero dos de los grandes pilares, formación, desarrollo personal. Que falta todavía más. Está cambiando, pero falta mucho más. Sí. Para mí todo eso, te iba a preguntar ahora por qué no lo solucionan todo esto, pero me gustaría darte mi punto de vista, si Sí, claro. me permite. Y yo creo que es por mediocridad, son mediocres, porque no quieren pagar el precio de salir de su zona de confort y mira como justificación el dinero y se creen con frasecitas que me he encontrado en mi vida como hay que disfrutar de la vida, no se puede trabajar tanto. eh, Vivimos en una sociedad que nos han contado una mentira y creo que para desarrollarte no van las cosas por ahí. Totalmente de acuerdo, no podría ser. Ya te digo, yo creo que tú y yo tenemos una forma muy similar de pensar la mediocridad, es decir, bueno, me quedo aquí, aquí estoy a gustito y no doy más, ¿no? Y, de nuevo, el no pensar que es un coste y no una inversión en invertir en ti mismo, ¿no? En ti misma, ¿no? Como el desarrollo personal, porque lo ves como un coste, ¿no? Yo siempre digo que cuando se nos estropea el coche, pues vamos a un mecánico. Cuando se nos estropea, o yo por lo menos en la electricidad en casa, no me lío yo a hacerlo, sino que llamo a un electricista, pero cuando tenemos problemas o queremos desarrollarnos, pensamos que lo vamos a hacer solos, ¿no? Que no necesitamos la ayuda de un experto, ¿no? Que sí es cierto que lo tienes ahí, pero necesitas igualmente, igual que tienes tu coche, igual que tienes los cables de tu casa, necesitas un experto que los una, ¿no? Pues esto es un poco, ¿no? Como el desarrollo personal, y porque, bueno, pues prefiero gastarme X en comprarme un coche o un reloj que no en mi desarrollo, ¿no? Entonces, somos todavía muy materialistas en lo tangible, de nuevo. Está cambiando, yo creo que cada vez está cambiando, ¿no? De ver el desarrollo como una inversión y no como un coste, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, yo creo que hay mucha más mediocridad de, bueno, me ha ido bien, pues sigo aquí, ¿no? ¿Por qué cambiar, no? ¿Por qué voy a cambiar si me ha ido bien, no? Y yo creo que lo hemos oído todos, incluso todos a lo mejor hemos estado ahí, ¿no? Hasta que ya se te enciende la luz y empiezas a cambiar, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, ¿no? O si este de al lado no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo, no? En vez de rodearte de gente que al revés, que te inspiren, de oye, pues mira, está con desarrollo personal Javier, o tiene un coach, tiene un mentor, le va bien, voy a intentarlo yo también, ¿no? Bueno, sigo ingresando, la empresa va bien, pues me quedo aquí, ¿para qué, no? ¿Para qué voy a cambiar ahora? Que tengo 50 años, ¿no? Sí me ha ido bien hasta ahora, ¿no? Hay mucho de eso. Pero ahora que he aprendido con la IN ahora es la ambición, ¿no? Y la ambición te la traslado al siguiente caso. Yo muchas veces veo en emprendedores o en empresarios, ¿no? que abren un negocio y empiezan a tirar los precios, que es una estrategia normal de marketing, sobre todo cuando abres un negocio, ¿no? Para darte a conocer. Y empiezas a
bajar los precios, pero no hacen nada más. Y yo siempre le digo que me parece bien que bajen los precios para ser competitivo al principio, ya que no te conocen, pero que tienes que tener una estrategia de marketing para que te conozcan. Porque yo Mm, siempre hago una pregunta, ¿tú le comprarías a un desconocido? Pero la respuesta siempre es no. claro. Ujú. Después pasa que cuando ya consiguen los objetivos, se quedan en la zona de confort, ¿no? Tengo una casa en la playa, cosas de mediocres de mi punto de vista, o tengo un coche maravilloso. Cuando yo, por Mm, ejemplo, he conocido o tengo la suerte de tener un cliente que es multimillonario, ujú. ese hombre va en el coche más cutre que te puedas encontrar, pero ese hombre cada vez que quedo con él, te lo encuentras leyendo, te lo encuentras desarrollándose o te lo encuentras poniendo lo mejor de lo mejor para su negocio. Qué bueno. Y después cuando llegas al punto de que, claro, estás en la zona de confort y bajas para abajo, empiezas a buscar culpables. Culpables de los que te llevan al marketing, culpables de tus empleados, culpables de todo. Pero al estar aquí, en la estabilidad, has sido tan mediocre y has tenido tan poca ambición que no has seguido pagando un precio para que te conozcan más personas, para que tu mensaje lo conozcan más personas y sobre todo, como yo digo, la venta no es decir que guapo y que alto eres, la venta es solucionar problemas. Claro. Y cuando Mm, están aquí, buscan culpables. Y cuando ya están cayendo. Y ahí es cuando dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí es cuando buscan personas como tú. Y yo creo que, bajo mi experiencia, a lo mejor tú me dices que estoy equivocado, a esa persona no se le puede ayudar hasta que no haya tocado el fondo del todo. mm. Al fondo, totalmente de acuerdo y además con la ambición. El fondo del todo siendo empezando a ser consciente y a veces el cambiar necesitas a veces tocar con esas emociones que desgraciadamente, efectivamente, a veces tienes que llevar a ese extremo de tocado fondo, ups, abro los ojos, soy consciente de que he tocado fondo y no hay, ya tengo que ir para adelante, no hay más, no hay más, más para abajo, ¿no? Entonces, ese tocar fondo es importante, es una pena eh, que se llegue a ese tocar fondo, pero sigue ocurriendo muchísimo porque de nuevo no somos conscientes, no paramos, nos hacemos los ocupados, no paramos para analizar cómo está siendo nuestra vida, cómo está siendo nuestro negocio, sino vamos, 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 vamos hasta que boom, ¿no? Hemos sido ciegos como un burro y de repente tocas fondo, ¿no? Sin darte cuenta. Entonces, lo importante una vez siendo optimistas, ¿no? Y positivos de tocar fondo es darte cuenta que has tocado fondo y decir, bueno, pues ya está, aquí tengo que, he dejado mi agenda en manos de otros, ¿no? Y de las excusas y mi vida, ¿no? Y mi emprendimiento en manos de otros, ahora es el momento de coger el toro por los cuernos y efectivamente tomar control de la situación, ¿no? Eh, y efectivamente, volviendo a lo que comentábamos antes, es decir, Javier Nieves y todos los que estáis escuchando esto, somos el resultado de nuestras propias decisiones, no de las de nadie más. No las de nadie más. Entonces, no te excuses en el cliente, no te excuses en que no te pagan, no te excuses en tus empleados. Pregúntate, yo siempre digo una pregunta tan sencilla, ¿qué puedo hacer yo para? ¿Qué puedo hacer yo para? No qué pueden hacer mis empleados, ¿qué puedo hacer yo para mis empleados estén motivados? ¿Qué puedo hacer yo para cobrar más o ingresar más? ¿Qué puedo hacer yo para añadir valor a mis clientes y no bajar precios, sino crear mucho más valor añadido porque les estoy asesorando, porque les estoy mentorizando, porque les estoy creando un valor, ¿no? Y que quitarnos de esas excusas, ¿no? Conoces, y yo creo que todos conocemos al gran Víctor Coopers, ¿no? El es que nada más crea chusqueros, ¿no? Cuando ves una persona, no, es que, uy, 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 el es que, ¿no? Cambia el es que por qué puedo hacer yo para. Hemos hablado de algo importante que es las 5 personas que tenemos más alrededor de nuestro entorno, pero me ha llamado mucho la atención una cosa y que seguramente sé que la trabajas, que cuando me has dicho soy madre y soy una persona felizmente casada. Y cuando me quiero llegar ahí, me quiero llegar a un libro que se llama Piense y hágase rico, en Mm, donde decía, por ejemplo, que Henry Ford había creado una mente maestra con su pareja y por eso había tenido ese éxito. Es muy importante, creo, la pareja, mm. todos los aspectos de nuestra vida y sobre todo formar esa mente maestra, ¿verdad?
Total, total. Y a veces habrá veces que no te siga la pareja y está bien. Lo único que tiene que entender que tú eres una persona y yo las medias naranjas no las creo porque yo soy una naranja y tú eres otra. Entonces, a veces podemos hacer zumo juntos y está fenomenal, pero si, oye, si hay intereses que tú tienes y yo no, yo creo que ante todo el respeto, ¿no? Lo ideal, efectivamente, es, por eso es importante, ¿no? En cualquier emprendimiento que hagamos, tener claro cuáles son los roles y que sean ecológicos. Es decir, que mi emprendimiento, que mi liderazgo, que ese proyecto que quiero lanzar o esa visión de vida que quiero crear, saber si me va a dañar o no a mi relación de pareja, ¿no? Y ver en cuestión de horarios, en cuestión de principios, en cuestión de dónde voy a bajar, necesidades del cliente, ¿no? Saber si son ecológicos o no y hablarlo, ¿no? Y efectivamente eh, tiene que ser una relación de apoyo mutuo, que puede estar de acuerdo o no, ¿no? Pero apoyo y respeto, ¿no? Y a veces vas en el mismo barco y a veces pues no, ¿no? Pero es muy importante tener esa conversación de, oye, somos pareja, somos dos naranjas, perfecto, no una, no mitad y mitad, y pues en esto pues cada uno vamos en el mismo barco, a veces tenemos que ir en barcos distintos y juntarnos en nuestra isla privada, ¿no? Y está bien, lo importante es tener esa conversación y ser conscientes de que somos seres holísticos y que tenemos diferentes roles, no solamente somos empresarios, no solamente somos líderes, no solamente somos parejas, tenemos muchos roles, ¿no? Y tienes que ser consciente de todos para encontrar, yo creo mucho, ya lo sabes, del liderazgo con plenitud y del emprendimiento con plenitud, ¿no? Porque a veces encuentro mucha, y eso es lo que pasa mucho, ¿no? De liderazgo y emprendimiento con el agua al cuello, de me metí en esto, emprendedor, porque creo en mi producto, creo en este propósito, pero de repente te encuentras agobiado, con ansiedad, no tienes tiempo para tu pareja, no tienes tiempo para estar con tus hijos, porque no hemos tenido todos esos roles en cuenta, ¿no? Entonces es muy importante ser conscientes, ¿no? de cómo tu liderazgo y emprendimiento puede afectar a otras áreas de tu vida y ser consciente de ellos para no llegar a emprender con el agua al cuello, ¿no? Porque al final, si no, terminas olvidando por lo que empezaste. Y no hay nada peor, ¿no? De encontrar emprendiéndote y no disfrutando de tu propio emprendimiento, ¿no? Y lo veo mucho. No sé si a ti te pasa con tus clientes, Javier, lo veo muchísimo y me da mucha rabia. Como puedes ver, me da mucha rabia. No disfrutan Sí, del trabajo que se han en. claro, de tus clientes, de cómo estás sirviendo, de cómo desarrollas a tu empresa, cómo desarrollas a tus empleados, a tus socios, cómo estás ayudando la transformación, como decías, ¿no? Con tu cliente, ¿no? Qué bonito es Sí, el verlo así. la verdad es que sí, llevas toda la razón. Me gustaría, ya que estamos llegando al final, que me contaras en qué proyectos nuevos tienes para este final de año y para el próximo año y que la audiencia también lo sepa y a la cual invito a que te siga. Sí, sí, no, muchas gracias. Bueno, pues muchos proyectos, porque también soy una persona ahí de mirar muchos y os enseñas ahora mismo mis paneles y mis calendarios y mis proyectos por aquí. Eh, pues fíjate, tengo uno súper bueno que estoy creando, es algo que con COVID desgraciadamente se quedó en el olvido, pero es algo en el que creo mucho y ya este año lo retomo sí o sí, que es un retiro de emprendedores, para líderes y emprendedores a finales de noviembre, de 4 días. Y va a ser un retiro en el que vamos a trabajar lo que comentaba, ¿no? Antes es quitarnos el barro, somos un Ferrari, ¿no? Pero a veces tenemos ese barro que no nos permite ver y no nos hace disfrutar de ese Ferrari, ¿no? Entonces va a ser como entrar en ese túnel de lavado donde nos vamos a quitar ese barro para poder emprender o seguir con nuestro emprendimiento y liderazgo al 200% en el 2022. Por eso lo hago a finales de noviembre. Pues vamos a trabajar toda la parte de mindset, toda la parte de confianza, vamos a tratar el plan estratégico del 2022 y vamos a trabajar también temas de productividad y constancia. La idea es en este retiro de emprendimiento, que va a ser un grupo súper exclusivo, además en un sitio buenísimo de Tenerife, que justo hoy ya lo cierro, de emprendedores y de líderes, con la idea de que antes de Navidades ya tener tu 2022 diseñado a nivel mental, a nivel de estrategia y a nivel de productividad y de tus roles. Entonces, va a ser muy potente, va a ser una experiencia súper transformadora y la idea es esa, no esperar enero, no esperar febrero, sino en noviembre, final de enero, de noviembre,
tener ya tu mapeo del 2022 y empezar a tope, que yo creo que llevamos 2 años un poquito distraídos entre unas cosas y otras. Y luego, ahora empiezo, fíjate, ahora empiezo el 9, hago una sesión de introducción a mindfulness, a presencia plena en el trabajo, que os invito también a todos, en el que voy a tratar esa presencia, ¿no? La importancia de saber gestionar nuestra ansiedad, nuestro estrés, esa presencia plena que te permite enfocarte, el tener atención a las cosas importantes en tu empresa, en tu liderazgo, y gestionar esas distracciones que todos los líderes y emprendedores tenemos. Con el y empiezo un bootcamp el día 16 de septiembre de un programa de 8 semanas, de 1 horita todas las semanas, en el que voy a llevar a líderes emprendedores a eso, a tener esa claridad, ese enfoque en lo que resta del año e introducir esa presencia plena en nuestro emprendimiento, en no ir con pollo sin cabeza y tener esa plenitud, que es la que hablábamos, ¿no? Que al final emprendemos, vamos como locos, llegamos del verano con muchísima energía, en septiembre y nos dura 2 semanas, ¿no? Entonces va a ser ese bootcamp que justo al terminar empezará el retiro. Entonces va a ir un poco de la mano, ¿no? Levantar el pie del acelerador, introducir esa presencia plena y luego el retiro, finales de noviembre, para desconectar y en 4 días salir como nuevos, con un plan de acción, con un mindset, con esa confianza para el 2022, para comernos en 2022. Así que esos son los proyectos así a corto plazo, antes del final de año. ¿Y dónde pueden contactar contigo para apuntarse a esos maravillosos eventos? Pues fíjate, me pueden contactar. Yo creo que la forma más fácil es si vais a bien al LinkedIn, me encontráis allí, Nieves Rodríguez. Y si no, en Instagram, que es muy fácil, pues es Nieves Rodríguez Mentora, muy fácil de encontrarme y allí me podéis mandar un mensaje directo si estáis interesados o interesadas. Yo creo que es la forma más fácil, pero bueno, Javier, luego te pasaré los datos, que ya los tienes, pero de esas 2 formas es la mejor forma de contactar. Muy bien, debajo de este vídeo tenéis los datos de Nieves para contactar con ella y seguirla por Instagram. Y a la misma vez contactar por ella, por este medio, tanto por su web, ¿no? Para despedir la entrevista, tengo aquí anotada una serie de palabras mientras hemos ido hablando. Okay. Me gustaría que me dieras unos tips y sobre todo, antes de empezar, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu conocimiento, tu reflexión y tu presencia en esta entrevista. No, gracias a ti, la verdad que la he disfrutado muchísimo porque además ya te digo, tenemos mucha conexión y muchas cosas en común y siempre hablar de esto cuando te apasiona, ¿verdad? Pues es un placer. Gracias a ti por la invitación y cuando quieras, aquí estoy de vuelta. Pues empiezo con los tics a las palabras, ¿vale? Ok. Implicación. ¿Cuál has dicho? Implicación. Implicación. Ok, sí. ¿Y qué quieres que diga? Perdona. ¿Algún tip algún consejo para los líderes o emprendedores? Aparecer en tu vida. Honestidad. Ser transparente y mostrarte vulnerable. Inclusivo. Pensar en el todo, en el que todos suman. Credibilidad. Credibilidad, confianza. Acuérdate que confianza es una tasa. Y para confiar en tus empleados, ellos tienen que confiar en ti. Disruptivo. Disruptivo, creatividad. Y necesario. Y muy necesario hoy en día. Vulnerable. Vulnerable es ser humano. Es ser humano. Mostrarte como la persona humana que eres. Visión. Visión, propósito. Tener ese propósito claro, esa estrategia y compartirla. Siempre compartirla con clientes y con tus empleados. Apoyo. Apoyo. No estás solo. Tus socios de responsabilidad. Siempre encontrar a quién puedes apoyar y quién se puede apoyar en ti. Y crear esas conexiones humanas básicas alrededor tuyo a nivel personal y profesional.
Autoconfianza. Autoconfianza, ahí curarte esas heridas, trabajar en tu desarrollo personal y en tu interior para verdaderamente crear esa autoconfianza. Y la última, y creo que es muy importante, compartir el éxito. Compartir el éxito. Compartir el éxito, yo creo que es muy importante, efectivamente, es ser consciente que el éxito no lo consigues tú solo, y involucrar absolutamente a todo el mundo que ha sido, aunque sea mínimamente, ha contribuido al éxito que tú tienes, porque el éxito no es tuyo, es al final de todas las personas que te rodean en tu vida personal y en tu vida profesional. Así que eso es cuestión de compartirlo y, como estás haciendo tú aquí, ¿no? También compartir historias positivas, porque cuando entre todos compartamos éxitos, compartamos esas historias positivas, al final creamos otros mensajes en el mundo, ¿no? Hablando de cambiar el vocabulario con nuestra mente, ¿no? Y es importante compartir esos éxitos, porque nunca sabes tu mensaje a qué persona le está llegando, y a veces llega en el momento adecuado para que esa persona salga de ese punto donde ha tocado fondo. Eso es muy importante compartir. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a ti, lo he disfrutado muchísimo, así que cuando quieras, aquí estoy de vuelta. Bien. Gracias a ti. Hasta luego. Venga, hasta luego.